Apóstol, en otros temas que hemos presentado acerca de la salvación, surgió una duda. Lo que pasa es que muchas veces la voz acusadora de Satanás nos hace dudar de nuestra salvación. O sea, trae nuestro pasado, que Dios ya perdonó, a nuestro presente para que nosotros dudemos. O sea, por ejemplo, uno pues entrega su vida a Cristo y lógicamente somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todo es hecho nuevo y las cosas viejas pasaron. Nosotros pues nos ponemos a cuentas con el Eterno y ya lo que hayamos cometido anteriormente pues nos es perdonado. Entonces Satanás muchas veces usa eso y dice, no, pues tú hiciste esto, eres, no sé, un ejemplo, ¿no? Eres un alcohólico, eres un adúltero, eres muchas cosas que trae a nuestra mente y entonces eso nos mete de algún modo esta duda y decimos, ¿realmente seré salvo? Si todo lo que hice, entonces usa esa arma, Satanás contra nosotros, apóstol. ¿Qué nos puede decir respecto a eso, apóstol? Bueno, vamos a, si usted por ahí tiene la escritura, es en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, si quiere darle lectura. Dice así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bueno, la escritura nos habla que mm, Dios, a través de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas son todo aquello que uno no le da gloria a Dios, no se hacen cosas en fe, no se hacen el poder de Dios, son cosas que no están bajo la sujeción de los principios de Dios y la lista es más larga. Pero el punto es que la conciencia es lo primero que es restaurado en el ser humano. Esa es una parte de nuestro espíritu, así como la conciencia fue lo primero que fue afectado en su parte espiritual o en su alma espiritual del hombre. Por eso cuando él pecó, luego oyó la voz de Dios y como que se empezó a esconder y todo el asunto. Ahora, aquí lo que se debe de entender para aquellos que tienen ese problema es que en donde Dios principia para hablarnos, que es nuestra conciencia, también ahí el diablo ataca para hablar. Entonces, en ese mismo, en el mismo punto que es la conciencia, es donde puede operar Satanás y también puede operar el Espíritu de Dios. A diferencia que el Espíritu de Dios, su obra es de ser el consolador y la función de Satanás es ser el acusador. Entonces, ahí es donde empieza este problema de la conciencia, que si alguien no Entonces, tiene entendimiento de esto va a tener problemas, ¿sí? entonces se podrá decir, bueno, como usted está comentando, que en la conciencia está esa voz acusadora de Satanás, pero también está el Espíritu de Dios guiándonos y consolando. Entonces, hablamos de que cuando cometemos, por ejemplo, una infracción a la ley, cometemos un error, ¿no? Entonces, Satanás nos va a hablar diciendo, por ejemplo, tú eres un mentiroso, un ejemplo, ¿no? Nos está acusando. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es que nosotros, así caigamos en cuenta de lo que cometamos y sintamos este dolor que, pues, de algún modo le fallamos a Dios y podamos presentarnos a arrepentirnos y ser limpios con la sangre de Cristo, ¿no? Algo así podría ser. Sí, sí, porque mm, cuando es atacada nuestra conciencia, pues Satanás él lo hace acusándonos, pero cuando el Espíritu Santo obra, él nos redarguye de pecado. O sea, hay dolor, tristeza, sabemos que cometimos, corregimos, nos ponemos a cuentas. Así es. Pero si no tenemos la fe suficiente, esa voz del enemigo va a estar hablándonos que no nos ha perdonado Dios y que somos hipócritas y va a meter tantas cosas a la cabeza del ser humano, pero eso es porque a veces nuestra fe está débil. ¿Por qué? Porque cuando cometemos errores nuestra fe se debilita. Entonces, yo lo he enseñado así.
Nosotros se da cuenta que la conciencia es un recipiente y ahí es donde se deposita la fe, pero si tiene algunas ofensas, hay cuenta por ahí se escapa la fe, se va. Así como viene la fe por el oír la palabra de Dios, se va a través de cometer pecados. Pero el Espíritu Santo siempre va a querer restaurarnos, restaurarnos, restaurarnos. Y hay que aprender, bueno, este mensaje es muy importante porque hay que aprender que si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, nos arrepentimos, cambiamos de dirección, lógicamente hay un proceso en lo que empezamos a recibir bendiciones y todo eso, pero la conciencia es una voz interior que cuando nosotros hacemos lo correcto, hay paz, pero cuando hacemos lo incorrecto, nos va a acusar, pero eso es normal, porque es el que nos va a guiar a una vida de santidad y de justicia. Esa Sí, es una claro. facultad que tenemos espiritual. Pero de ahí se agarra Satanás para meter voces, aparte de la conciencia, meter sus voces. Y ahí es donde aquellos que conocen de Dios pueden caer en su engaño y vivir una vida, vamos a decirlo así, complicada para ser Ujú. restaurados. Sí, porque yo creo que se sienten culpables, se sienten así como, híjole, es que inmerecedores, bueno, sí, de hecho somos inmerecedores, ¿no? Pero me refiero a que creen y dicen, bueno, pues es que yo hice esto y sí, a lo mejor sí, Dios no me escucha, sí, a lo mejor no soy salvo, pues porque pues yo viví una vida muy mala, yo no sé, ¿no? Pero yo creo que el día que tú te presentas delante del Eterno, por la sangre de Cristo somos perdonados. Cuando Exactamente. presentamos esos pecados, Padre, ¿sabes qué? Yo, mira, cometí esta infracción a tu ley, tu palabra dice que no tenía que hacer esto y yo lo hice y yo te pido perdón, ajá. Entonces, cuando hacemos eso, recibimos el perdón de Dios en este momento. Y hay gente que cree que no y luego dice, ay, y vuelve a pedir perdón por lo mismo un montón de veces. Y Dios dice, bueno, desde la primera vez que tú te acercaste a mí sinceramente, yo te perdoné. Y aún así la voz acusadora de Satanás nos hace pensar que todavía seguimos en lo mismo y que no fuimos perdonados. Entonces, pues eso nos lleva a sentir muchas cosas. Sí, ahora, ¿cuál sería, vamos, la clave para que no sea alguien engañado? Porque la palabra de Dios nos da muchas instrucciones, bendiciones, nos da claves, revelaciones o llaves. Aquí lo que debe de aprender alguien que tiene sus problemas es que Satanás siempre va a hablar en primera persona y pequé, ¿sí? O mentí, o soy un mentiroso, o soy hipócrita. Y el Espíritu Santo no lo va a hacer así. El Espíritu Santo dice, hay pecado, hay mentira. Pero Satanás dice, yo pequé. ¿Por qué? Porque es la manera que va a engañar. Su estrategia es traer engaño. O sea, va a usar un engaño, son verdades con mentiras bien formadas a que nos traigan una convicción, pero de parte de Satanás. Entonces, el punto es que cuando digo yo pequé o soy hipócrita o Dios no me ha perdonado, es más seguro que ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, hay pecado, hay que ponerse a cuentas. Él no va a hablar en primera persona porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y nosotros somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Nos va a hablar como si fuéramos nosotros en primera persona, pero para irnos destruyendo, acusando, porque sabe que si hay voz acusadora, no va a haber paz y si no hay paz, no se va a manifestar la fe para que nosotros crezcamos. La fe La fe funciona, la fe se manifiesta donde hay paz, donde hay reposo, ahí es donde la fe crece, ahí es donde la fe se cultiva. Entonces, y el Satanás sabe que en la conciencia ataca, va a bloquear nuestra fe porque va a haber temor, va a haber duda, para pronto va a haber desconexión con Dios. Exactamente. Y pues sí, la fe aquí es muy importante, saber que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para ir caminando, ir creciendo y no quedarnos estancados en lo que Satanás nos tiene ahí metidos, ¿no? Para mantenernos esclavos y no soltar exactamente eso, creyendo que seguimos arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando todos esos pecados que en realidad ya Dios nos perdonó a través de Cristo. Sí.
Y más Entonces que aquí, nada, pues, hay que ujú. agarrarse de lo que está escrito. Así que muchísimas gracias, apóstol. Muchas gracias No, nuevamente. bendiciones, Pastora Claudia, y que el Eterno las bendiga. Shalom. Igualmente nos vemos en el siguiente mensaje. Shalom, Nos estamos bendiciones. viendo, Shalom.